empecé a sentir la vocación por la psicología ya en tercer año de la secundaria. Viajé a Buenos Aires, me instalé ahí, empecé a estudiar la carrera de psicología de la UBA y era un año de una época de mucha eclosión de la psicología, era una de las carreras más masivas, tenía mucha inserción social y mucha penetración social en todas las problemáticas, y creo que ahí es donde surgió este psicólogo que hoy sigue interesado en aquello. En principio la cuestión de que cuando trabajaba en el consultorio, que es mi tarea central, empecé a visualizar que todo el tiempo llegaban niños o niñas con un nivel de sufrimiento muy alto, que estaban atravesados por la intervención judicial, ya sea o porque eran excluidos de sus hogares porque eran objeto de violencia, o porque en algunos casos porque a raíz de su desarrollo psicosocial, digamos, cometían algún delito. Entonces empecé a ver que era necesario hacer un acercamiento a los forenses para tener una comprensión más completa de cuál es el fenómeno. Hay una continuidad, porque cuando vos trabajás con niños y niñas, inmediatamente empezás a hacer una visualización del contexto familiar completo, y cuando trabajamos con el grupo familiar, te aparece necesariamente la violencia de género. Que la primera visión que suele tener de la violencia de género es cuando es muy explícita, cuando está muy a la vista, pero después cuando trabajás, cuando empezás a meterte más en el tema, descubrís que la violencia de género tiene distintos grados y que empieza desde el ninguneo, desde la cuestión del desprecio, de la desatención, y te das cuenta que es un fenómeno universal. Entonces, cuando yo empecé a ver eso y empecé a ver la generalización del problema, fue cuando dije, bueno, acá hay que meterse a pensar fundamentalmente, porque lo que yo trato es de pensar estas situaciones. Tomo partido porque es inevitable, pero me parece que lo mejor que uno puede hacer es plantarse frente a eso, pensarlas desde un lugar muy distinto a la ingenuidad. Y es que no hay forma de no hacerlo, porque si bien el feminicidio hoy tiene una presencia mediática muy contundente, los que veníamos trabajando en esta temática lo veníamos viendo en su presencia constante hace muchos tiempos. Entonces era inevitable. Si vos estás trabajando en violencia contra la mujer, necesitas pensar cuáles son las políticas que están fallando y las formas de intervención, tanto estatales como particulares, para que ese fenómeno de la violencia no pueda ser detenido y termine con la vida de la mujer. Entonces, nada, te encontrás con eso. Yo hoy decía en el seminario que esa temática se mete en los consultorios sin pedir permiso. A mí me pasa que se me da por pensarla, por pensar formas de intervención, por cuestionar las formas en que venimos interviniendo, porque si hay tantos femicidios, porque algo no estamos haciendo bien, ¿no? Pero lo pienses o no, lo tomes o no, te interese o no, ese tema entra por sí solo en el consultorio ya a esta final. Uruguay está en este momento debatiendo si establece o no una ley que condene el femicidio como entidad. Digamos, hay leyes en Uruguay, hay leyes muy avanzadas que condenan el femicidio. Lo que se está tratando es de que haya una ley
que lo convierta en un cuadro jurídico autónomo. En realidad, Uruguay está muy bien posicionado frente a eso, por cuestiones de legislación y porque hay mucha conciencia en la población de la necesidad de combatir el femicidio. Me parece que las resistencias que hay en este momento en relación a la ley son más cuestiones ideológicas y que a lo mejor intentan no hacerse cargo de esto, que si hay femicidio es porque hay un problema social, no es un problema de un sector, no es un problema de un asesino. Hay dos cuestiones. Por un lado me parece que hay una ignorancia de las características psíquicas de un niño o una niña cuyo padre mató a su madre, por ejemplo, y lo que eso significa. Hay un desconocimiento de que el odio que se expresó hacia la madre es el mismo odio que se puede expresar hacia los niños, y también hay una cuestión cultural, ideológica, que tiene que ver con una concepción machista de la sociedad, que condena porque no queda más remedio, pero que en definitiva termina pensando, bueno, que algo habrá pasado para que ese hombre matara a esa mujer, y entonces, bueno, la mató, pero eso no mata sus derechos según la ideología de esta conversación. Que es fundamental que salga una ley que tipifique el femicidio como una entidad autónoma, aunque no agrave las penas, no importa, es importante nombrarlo, que haya una ley que nombre el femicidio. Y la segunda cuestión es que los legisladores tienen que trabajar muchísimo para que se imponga la educación sexual integral y la educación con perspectiva de género desde las primeras instancias de la educación, porque es el único remedio eficaz para que se dejen de producir este tipo de situaciones de violencia.